Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en Somos Radio. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marce. Veníamos hablando de cine. ¿Julia está conectada? No, todavía no. Estará al conectarse o al caer. ¿Viste Zona de Interés, Berbisky? Vi Zona de Interés esta semana. Tenía mucha ganas de verla después de lo que vos habías comentado de la película y de lo que había leído. La película de Jonathan Glazer, el director inglés. Zona de Interés es la terminología que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban los nazis para referirse al perímetro que circundaba los campos de concentración. Sí, una denominación administrativa, en algún sentido, claro. Sí, y tiene mucho de eso la película. Es la historia de... Es decir, parte de una ficción, de una novela de Martin Amis, adaptada por Glazer, que le da un tono más documental que el que tiene la novela de Amis. De hecho, la filmó casi como un documental en muchas cosas. Digo, esa casa... Bueno, explicar de quién se trata. ¿Sí? No, digamos, Glazer le puso nombre y apellido al comandante del campo de concentración polaco de Auschwitz, a Rudolf Höss, cosa que en la novela no figuraba, no estaban los nombres, y eran varios personajes, no uno. Y es una casa que está pared por medio con el campo de concentración de Auschwitz. Es como la casa del director, la casa del jefe, la casa del jefe, que vive con su familia modelo, con su mujercita ejemplar, con sus hijitos, con su perro todo el tiempo. El perro es un dato de la cotidianeidad que usa Glazer para mostrar justamente el contraste entre el horror de lo que ocurría muro de por medio y la vida cotidiana de esa familia, que además estaba muy contenta porque era una casa fantástica, tenían una enorme cantidad de personal de servicio, robaban las ropas y los maquillajes y las joyas y los dientes de oro de las víctimas del campo de concentración. Personal de servicio que también eran internas básicamente del campo de concentración, o sea, ni siquiera pagaban el personal de servicio. Ni siquiera pagaban. Eran prisioneras privilegiadas, entre comillas. Digo. Efectivamente. Y la película... A mí yo le encontré muchos puntos de contacto con otra película que había visto y de la cual hablamos en otro programa, que se llama La Conferencia, que es sobre la conferencia que en enero de 1942 mantuvo el alto mando nazi en una vila maravillosa al borde del lago Wannsee, a unos 50-60 kilómetros de Berlín, un lugar de recreo, de esparcimiento, bellísimo, y se reunieron ahí para planificar cómo iban a llevar a cabo la orden de Himmler de asesinar a todos los judíos de Europa. Sí, hasta ese momento ya existían campos de concentración, ya habían matado a mucha gente, pero... guetos, represión... Sí. Pero no habían tomado la decisión. Es decir, por ejemplo, previo a la conferencia de Wannsee, una de las cosas que aprobaban era expulsar a los judíos para que se fueran. E incluso ahí hubo negociaciones con el establecimiento sionista de Tel Aviv, que lo negoció Eichmann, para que se llevaran a una parte importante de los judíos, por los cuales pidieron rescate, por cierto, porque era todo asqueroso. Y en la conferencia de Wannsee es toda la discusión de los jerarcas del nazismo, de las SS, de la CCA, pero también están
los tecnócratas, también están los funcionarios civiles, los ministros civiles. Hay una competencia entre ellos a ver quién es más hijo de puta, más efectivo, lo cual significa en este caso ser más hijo de puta. Efectivamente. Y en la película de Glazer hay una escena que es también la conferencia de Wannsee. Es muy distinta, está filmada en forma muy distinta. Las dos películas son excelentes y tremendas, y a mí me hace pensar por qué esta coincidencia en el tiempo, porque en la década, fines de la década del 50, principios de la década del 60, en Francia, Jean-Luc Godard filmó una película sobre la guerra de Argelia que llamó El Soldadito, Le Petit Soldat, que causó una gran conmoción porque se veían torturas. Hoy cualquier bodrio norteamericano muestran cosas espantosas, pero digamos hace más de 60 años no era así. Fue una conmoción, y entonces le hicieron una entrevista a Jean-Luc Godard y le preguntaron si no pensaba filmar una película sobre el Holocausto. Y Godard dijo: lo pensé, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y porque la única película que me interesaría sobre el Holocausto son los diálogos entre los verdugos sobre las dificultades logísticas y técnicas, cómo transportar a las víctimas, cómo matarlas, cómo disponer de los cuerpos, el abastecimiento de los gases. Bueno, la conferencia y zona de interés son exactamente eso. Es exactamente eso. Y en zona de interés hay una escena muy, muy impresionante donde dos ingenieros de una empresa privada, por cierto, le explican al jefe del campo de Auschwitz y a otros miembros de la fuerza de choque nazi cómo van a funcionar los hornos que han diseñado, porque hay un problema de eficiencia para que funcione, porque el problema es: metemos una carga de personas, que nunca dicen de personas, por cierto, hablan como si fueran objetos. Se hace una carga, pero después, una vez que hay cenizas, hay que vaciar el horno para hacer otra carga, pero está muy caliente y no se puede vaciar. Entonces lo que hicimos son dos hornos. Uno funciona al máximo de temperatura y el otro está apagado. Cuando termina uno, se enciende el otro, se enfría se vacía la carga de se vuelve a cargar, y mientras tanto quema el otro. Es monstruoso. Es una básicamente cosa... por eso lo que se está buscando es saber cómo podemos hacer para matar más gente en menos tiempo, más rápido. La eficiencia. Y después hay una evaluación del resultado. Hay una evaluación del resultado, al comandante lo trasladan a otro lado, el que lo sucede no tiene la misma eficacia, entonces lo devuelven. Y el núcleo dramático de la película, no de la película, de los personajes, es que tienen que dejar esa casa maravillosa y tienen que irse. Entonces él hace toda una gestión para que a él sí lo trasladen a su nuevo destino, pero que a su familia le permitan seguir viviendo allí. Porque ahí, digamos, la presión más grande no la ejerce el alto mando, sino su esposa, la mujer, su esposa, que no quiere irse de esa casa que idílica. Es una conchuda espantosa. Tremendo. Una conchuda espantosa que se prueba las ropas que le sacaron a las víctimas del campo de concentración. Bueno, son dos películas extraordinarias que tipifican un momento, ¿no? Digo, hoy se habla de otra manera de los temas de aquella época. Me da la sensación de que, obviamente es consecuencia de una cierta madurez. Me parece que llevaron demasiadas décadas en la fácil o en la obvia o en la inevitable de pintar a los nazis como villanos de opereta, y ahora se está
llegando al lugar donde empezar a considerar que bueno, que esencialmente son burócratas que, como tantos otros burócratas del mundo contemporáneo, lo que están buscando es hacer una tarea que saben que les importa bien. Lo que vos contabas con respecto a los ingenieros civiles de otra cosa, presentándole al burócrata cómo hacer esto de la manera más eficiente, entre eso y la redacción de la ley ómnibus, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia esencial? ¿Hay? Sí, hay. En un caso se trata de matar a 11 millones de personas, y en el otro se trata de reducir a la Argentina a una neocolonia dependiente de los grandes capitales internacionales. Pero hay una búsqueda de efectividad. Yo veo una diferencia, perdóname. No, en ese sentido la hay, pero lo que voy en el sentido de decir, ok, lo que necesitamos conseguir es esto, y el precio de esto nos tiene sin cuidado. Obviamente hay una diferencia entre meter a alguien en un horno a simplemente abandonarlo a su suerte. Es una diferencia, pero también hay una búsqueda de un efecto a cualquier precio, ¿no? Sí, en ese sentido es muy parecido. Y además, la Argentina y Alemania son los dos países que más reflexión han tenido sobre sus respectivas dictaduras. Es donde más se ha tomado conciencia, donde más se ha juzgado. Si vos comparás con Francia, con Italia, con España, donde también ha habido dictaduras terribles que han hecho desastres, no hay punto de comparación. La Argentina y Alemania son únicos en el mundo en ese sentido. Y en este momento, en Alemania hay un resurgimiento del neonazismo. Así como en la Argentina está este libertarismo extremo que no mide las consecuencias de sus políticas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con Alemania repercute en la Argentina, o debería repercutir en la Argentina por eso, porque son casos excepcionales. Y a menudo se ha dicho que la especificidad argentina es que aquí esos crímenes se juzgaron en los tribunales ordinarios, y que en cambio en Alemania lo que se ejerció fue la justicia de los vencedores en el juicio de Nuremberg. Eso es cierto, pero es relativamente cierto, porque también existe el hecho de que ambos países, ambas dictaduras, cayeron derrotadas en una guerra contra un enemigo externo. Gran Bretaña venció a la Argentina en la Guerra de las Malvinas, y los soviéticos y los aliados occidentales batieron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que en aquel caso ocuparon el país, lo dividieron en zonas y se quedaron como fuerzas de ocupación durante más de 20 años. En la Argentina no, los ingleses no se quedaron gobernando el país, pero sí hundieron al gobierno de la dictadura, terminaron con los mitos de la invencibilidad y permitieron que se abriera el proceso democrático. Y ahí, Alfonsín tuvo la iniciativa excelente y la intuición fantástica de que era necesario impulsar un proceso judicial, y se hizo con los códigos vigentes, si bien se reformaron los códigos, y eso permitió que cuando la justicia militar se negara a procesar a los responsables, se abocara al caso a la justicia federal, la Cámara Federal, e hiciera el juicio. Y es cierto que eran los tribunales preexistentes, pero también es cierto que con miembros designados por el gobierno de Alfonsín. No eran los viejos miembros que venían de la dictadura. Los 6 jueces y los 2 fiscales de la Cámara que juzgó a Videla, Maciel y compañía fueron designados por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Dejemos de lado esta reflexión histórica. Me gusta comentar, las cosas que
que hacemos cuando no estamos trabajando, ¿no? Y pasemos a la realidad argentina. ¿Por qué Hood Robin? Y porque se trata de sacarle a los pobres para darle a los ricos. Es Robin Hood al revés. El gobierno de los hermanos Milei logró esta semana, por lo menos logró media sanción de la Cámara de Diputados para su ley de bases circuncisa y para su paquete fiscal, pero y lo logró con un número de votos importante. Fue muy diversa la votación en particular. Tuvieron aliados distintos para cada capítulo de la ley. En algunos capítulos votaron con ellos los radicales, en otros votaron los procaces, en otros votaron los coaligados federales de Mickey Vainilla. Fue realmente una muestra de la dispersión y están todos los bloques rotos, no. El menos roto, si bien también roto, pero mucho menos, es el de el Frente de Todos o Unión por la Patria, que se llaman de distinta manera en cada cámara, y que fue el núcleo básico de la oposición a la sanción. Pero para las mayorías por capítulos, que además se está discutiendo la legalidad de eso, porque lo que el gobierno decidió es que no se vote por artículos sino por capítulo, y los capítulos comprendían muchos artículos, con lo cual, digamos, se arriesgó a que se le cayera todo, pero tenían el cálculo que había hecho el ministro Franco, que estuvo muy volcado en la negociación, y el asesor juvenil Santi Caputo, para conseguir mayorías diversas en cada capítulo para aprobar también en particular la ley. Ahora, bueno, tiene que ir al Senado. Y bueno, en el Senado la cuesta es más empinada para el gobierno, porque la oposición frontal a la ley está muy cerca de tener la mayoría para rechazarla. O, en caso de aprobarla en general, para introducirle enmiendas en particular que obliguen al regreso a la Cámara de Diputados, donde solo podrían aprobarse las políticas de Milei si hubiera una mayoría calificada por 2/3, y de otro modo quedarían en pie las enmiendas que introdujera el Senado. Entonces, en previsión de ese rechazo, el gobierno está celebrando como si hubiera ganado, voy a decir una boludez, la Copa del Mundo. Pero en realidad están preocupados. En la intimidad del gobierno hay mucha preocupación. Temen que en el Senado se manque la ley. Con lo cual, en 6 meses de gobierno no habrían logrado sancionar una sola ley. Y eso, para un gobierno tan extremo como el de los hermanos Milei, es muy peligroso. Y es muy peligroso porque en buena medida están dependiendo de la buena voluntad del sistema financiero internacional y de los organismos financieros internacionales para que les den los dólares imprescindibles para poder hacer funcionar la economía argentina. Y esos sectores financieros, tanto privados como de organismos públicos, le están exigiendo al gobierno de Milei respaldo político. Y el respaldo político es el Congreso aprobando sus políticas, y no solo por decreto, porque una política aprobada por decreto se revierte por decreto. Entonces,
de ahí la preocupación. Y ante esa preocupación, los hermanos Milei han bajado sus pretensiones y han independizado la cita de Córdoba para el Pacto de Mayo respecto de la aprobación de la ley circuncisa de bases. Milei, ¿te acordás, Marce, en la inauguración del periodo ordinario del Congreso, el 1 de marzo, había anunciado el denominado Pacto de Mayo y había puesto como condición que antes de eso se aprobara la ley bases? Bueno, ante el riesgo de que eso no ocurra y que además eso implique la frustración del Pacto de Mayo, ahora bajaron la vara, no la ponen tan alta y dicen que van a hacer el Pacto de Mayo independientemente de lo que pase con la ley de bases, y que van a condicionar las invitaciones para el Pacto de Mayo a aquellos que apoyen la ley de bases. Y ya dijeron que no van a invitar al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ha plantado bandera en una actitud muy nítida y muy clara de enfrentamiento con el gobierno de los hermanos Milei y con sus políticas. Kicillof participó muy activamente en la marcha de la CGT del 1 de mayo, estuvo en la CGT con la conducción de la CGT, hicieron una conferencia de prensa conjunta y se pronunció categóricamente en contra de todas estas políticas e incluso instó a movilizarse para que el Senado no le dé la media sanción que permita la promulgación de la ley. Es decir, Kicillof milita activamente en contra de la sanción de la ley. Entonces ya han dicho que no lo van a invitar. Bueno, Milei en este momento está de nuevo en Estados Unidos, se ha ido para una actividad insólita, un seminario organizado por un especulador financiero de Estados Unidos que estuvo preso y que le metieron una multa de centenares de millones de dólares por maniobras ilegales con lo que se llaman bonos basura. Bueno, hay un seminario que organiza esta especie de Madoff norteamericano, y Milei va tranquilamente allí, donde espera tener contactos con Kristalina Georgieva, la mandamasa del Fondo Monetario Internacional, y con otros sectores financieros con los cuales están desesperadamente tirando de la manga para conseguir algún mango. Ahora, tuvo un mensaje de recepción muy duro porque el Wall Street Journal, que es el diario de negocios conservador más importante de Estados Unidos. Si hay un diario del establishment económico financiero en el mundo, es el Wall Street Journal, ¿no? Y The Economist en Londres, pero digamos en Estados Unidos es el más importante del Wall Street Journal. Ahí se publicó una columna muy dura firmada por una periodista que yo conozco muy bien, que se llama Mary Anastasia O'Grady, que dijo que el ajuste tal como lo encara el gobierno de los hermanos Milei es socialmente insostenible. Claro, digo, han logrado un superávit fiscal al costo de no pagar nada, es decir, así cualquiera. Si dejas de cumplir con tus obligaciones, y sí, te vas a sobrar guita, incluso vas a poder ir a comer afuera. Pero eso no se sostiene en el tiempo. Hay un momento en que, y además se están acumulando nuevas deudas, digamos, la bola de nieve sigue creciendo, y si hoy no se nota, pero digo, cuando la bola de nieve viene bajando por la ladera, vos estás calentito abajo, tranquilo, pero está viniendo y te va a aplastar. Y Mary Anastasia dice eso, y además dice una cosa peor simbólicamente, cuenta
que va a emitirse un billete de 20.000 pesos y dice que son equivalentes a $23 con la imagen del prócer del liberalismo Juan Bautista Alberdi. Y Mary Anastasia O'Grady dice que por suerte para Milei Alberdi se murió, porque si Alberdi viviera lo querellaría a Milei por usar su imagen para ese billete. Esto tiene una importancia adicional que no es públicamente conocida, pero que yo la conozco y la voy a compartir con ustedes, y es que Mary Anastasia O'Grady es una visitante frecuente de la Argentina, ha venido muchas veces. Para tener claro quién es Alberdi, obviamente tiene una familiaridad muy grande. Ella es editorialista del Wall Street Journal sobre temas latinoamericanos, conoce muy bien Latinoamérica, es profundamente reaccionaria. Yo he hablado mucho con ella, tanto aquí como en Nueva York. La conozco mucho y sé que su principal relación en la Argentina, su contacto permanente, básico, es Alberto Venegas Lynch, hijo, el padre de Berti. De modo que en la intimidad del gobierno de los hermanos Milei, este golpe es más duro de lo que parece públicamente, porque viene de los propios, viene del corazón, del riñón, del corazón. No digas del riñón. A mí no me gusta esa expresión del riñón. Porque me parece una grosería que además no. ¿Por qué el riñón? ¿Qué sé yo? Digo el corazón. No, está bien. Pero es el corazón del proyecto, no es el riñón. Pero está establecida esa. Sí, por es eso una expresión establecida que yo detesto. Bueno, no importa. Bueno, el presidente celebra que la aprobación por diputados de este proyecto de ley fue una victoria sobre la casta. Ahora, si vos analizás la ley, y cuando se conecte Julia Estrada... Está viniendo a la radio en persona. Bueno, mucho mejor. Ella te va a explicar que no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores y que avance sobre los más ricos. Y yo digo que te lo va a explicar Julia porque, digamos, el tema es tan específico, tanto la ley base circuncisa como el paquete fiscal son tan específicos que yo esta semana he preferido cederle la palabra a los especialistas para que lo expliquen mejor de lo que podría explicarlo yo. Y Julia desmenuza lo aprobado en su excelente nota compartida con Hernán Lester, que el viernes cumplió años y lo saludamos por eso. Dice que su análisis es necesario no solo para todo el público, sino también para parte de los propios dirigentes, que se oponen pero que no la leyeron completa. Y también para rebatir los argumentos del oficialismo y de sus valedores, y que además se van a repetir en el Senado. La importancia de esclarecer todo esto es proveer argumentos a quienes se van a oponer en el Senado, y para mostrar el sentido de los negocios que hay detrás de la ley y de las alianzas de Milei con los grupos económicos, que en realidad son los que han hecho el lobby sobre diputados y gobernadores. Es decir, Guillermo Franco, Santi Caputo presionaron, pero el lobby fundamental lo hicieron las grandes empresas que van a ser las grandes beneficiarias de la aprobación de esta ley y de este programa fiscal, en un paquete que configura una Argentina más regresiva, más injusta en el plano tributario,
más desindustrializada y extranjerizada en su aparato productivo, a partir de, digamos, algunos puntos fundamentales de la ley, que son el régimen de incentivos para grandes inversiones, que se sintetiza con la sigla RIGI o RIGI, el blanqueo fiscal para quienes han escondido sus activos al fisco, la reducción a la insignificancia de lo que pagan las personas más ricas del país como impuesto a los bienes personales, mientras al mismo tiempo se reduce el ingreso de los sectores medios con el impuesto a las ganancias de las personas físicas, que ahora se ha maquillado con un nombre menos estridente, es decir, mantienen el perro pero le cambian el collar o el nombre. La reforma al régimen del monotributo, que si fuera aprobada también por el Senado, aumentaría los impuestos a los sectores medios y medios bajos, y este es un dato fundamental, empujaría a la informalidad a los sectores de bajos ingresos, porque también se eliminaría el monotributo social. Bueno, en otra nota de esta edición, el laboralista Jorge Elizondo señala que la ley Bases premia a patrones incumplidores, blanquea a evasores y flexibiliza el trabajo. Y Elizondo también detalla el insólito proyecto del panradicalismo. Este es un caso extraordinario. El panradicalismo corrió por derecha al gobierno libertario. Es decir, uno piensa que a la derecha de Milei y de la Sarina, de Sarina y de Javier, no hay nada. Pero sí hay. El panradicalismo se colocó en el tema laboral a la derecha de Milei y Sarina. Dentro del recinto, ese proyecto del panradicalismo lo defendió Pegame y llámame Marta de Loredo, que para los choferes de colectivos tiene otro apelativo, y en los medios por Elisa Carrió, que el proyecto, digamos, del panradicalismo y de Carrió procuraba desfinanciar a los sindicatos de trabajadores, estrangulando su recaudación, y transformar la huelga de derecho en delito. ¿Hay un derecho? Bueno, de ahora en adelante no va a ser un derecho, va a ser un delito. Dentro de los lineamientos totalmente insólitos de este momento, que son realmente insólitos, Carrió acusó a Miki Vainilla de haber negociado en nombre de Hugo Moyano la supresión de esos golpes a los trabajadores en el proyecto oficial, y anunció que a raíz de eso se alejaba del bloque Hacemos Coalición Federal. Es decir, Carrió ha repetido su estrategia de siempre, que es, una vez que está dentro de una coalición, levantarse, agarrar la cartera e irse con un portazo. Lo que pasa es que ahora eso no tiene el mismo efecto que en otro tiempo, porque Carrió no tiene la misma importancia que tenía en otra época. Pero de todos modos lo hizo, y como es una estrellita mediática, es una figura mediática, va a hacer mucho ruido con esto y nos va a proveer horas de entretenimiento y de regocijo. No creo que más que eso, pero bueno, hay que aprender a conformarse con lo que hay. El mismo tema lo trata en esta edición Fernando Latrille, que Latrille pone la lupa sobre otro aspecto, que es el significativo consejo que el ministro de Economía, Luis Caputo, le dio a un grupo de empresarios ante quienes disertó, y le dijo: aprovechen
porque hay un aguante social al ajuste que nadie se esperaba. Es muy impresionante ese textual, ¿no? Digo, es un momento para ponerse muy positivo, porque fíjense que la sociedad también está aguantando esto. La sociedad está soportando esto. Está diciendo, estamos por el camino correcto. ¿Cuántos pensaban hace 4 meses que era supuestamente imposible ajustar 2 puntos en el año porque la política no te dejaba? Hemos ajustado 5 en un mes. ¿Cuántos hubieran imaginado que esto no iba a causar algún tipo de desaprobación social? Y sigue Caputo diciendo, que esto se puede hacer porque el presidente mantiene su popularidad o la sube. Y le dijo a estos empresarios, estas son cosas que no le debieran pasar desapercibidas a ustedes para entender que estamos frente a un cambio, esta vez mucho más profundo que cualquier otro que hayamos ensayado en el pasado. No es fácil hacer las cosas que se están haciendo. Si fuera fácil, en 123 años se hubiera hecho y no se hizo. Hay un presidente con el coraje para hacerlo. La sociedad está soportando eso, apoyando eso. Aprovechémoslo. Es impresionante, impresionante. Ahora, al mismo tiempo, hay una gran mentira en esa frase de Caputo, porque la sociedad no está apoyando eso. Hay un fragmento de la sociedad, una parte de la sociedad que lo apoya, que no supera la cantidad de votos que los hermanos Milei obtuvieron en la primera vuelta, que no pasa del 30%. Hay una medición del índice de confianza en el gobierno que realiza la Universidad Di Tella, lo realiza desde hace años, lo realiza todos los meses, y el del último mes indicó que el gobierno de los hermanos Milei tiene en este momento un índice de aprobación más bajo del que tenían a la misma altura de sus respectivos mandatos Mauricio Macri y el doctor Alberto Fernández. De modo que eso que está diciendo Caputo no es cierto. Y además lo dice porque están desesperados por conseguir que los empresarios inviertan, porque los empresarios siguen aplicando la doctrina Pugliese, les hablan con el corazón y contestan con el bolsillo. Hay un funcionamiento de la economía argentina y de las clases dominantes en la Argentina que no se modifica a pesar de los cambios de gobierno. Digo, porque el gobierno de Macri, el gobierno del doctor Fernández, el gobierno de los hermanos Milei, de Javier y de la Zarina, son muy distintos, y sin embargo la actitud es la misma. La actitud es la misma, y la verdad es que los únicos momentos en que esa actitud se modificó fueron durante 2 años del gobierno de Menem, que fue en el momento de las privatizaciones, donde se invirtió el flujo de dólares de la fuga a la inversión, porque claro, le dieron unas condiciones tan excepcionales, tan absolutamente excepcionales, que la mosca que se habían fugado la trajeron para hacer enormes negocios con las uniones transitorias de empresas que formaban operadores internacionales que pudieran mantener el servicio en funcionamiento, bancos acreedores que ponían en valor títulos depreciados de la deuda argentina, y abre puertas locales, grupos económicos locales que tenían el know-how para conseguir la aprobación oficial. Y el otro momento donde hubo inversión, no en la medida que hubiera sido necesaria, pero mucho más que ahora y mucho más que con Macri, fue durante el gobierno de Cristina. Es decir, en el caso de Menem, porque les dieron condiciones absolutamente excepcionales, únicas, que hicieron que fuera más negocio poner la mosca aquí que tenerla fuera. Y en el gobierno de Cristina porque los apretaron. Porque los apretaron. Les permitieron ganar mucha guita, pero los forzaron. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que poner mosca aquí, no podés aumentar este precio. Los regularon, los regularon. Esos fueron los 2 momentos.
Por supuesto, Milei se inclina más por la de Menem, digamos, por darles todas las condiciones para que hagan grandes negocios. Y a pesar de eso, hasta ahora no han traído la guita. ¿Por qué? Bueno, es lo que dice el Fondo Monetario, están esperando a ver si hay consenso, y el consenso no lo crea un discurso del pelotudo de Caputo, el consenso lo crean las sanciones del Congreso. Y en diputados se aprobó, pero hay que ver si pasa por el Senado. Y eso está en juego y se está discutiendo. Si se aprobara también en el Senado, es posible, es seguro, que algunos muy focalizados trajeran la mosca para determinadas actividades que después nos va a explicar muy bien Juli, que acaba de llegar y que está iluminando nuestra mesa. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Esperando escucharte. Yo voy a terminar rápido y te voy a dejar la palabra. Horacio Robelli, en esta misma edición, estudia la posibilidad de una nueva devaluación dada la falta de dólares. Digo, los empresarios no invierten y los exportadores de cereales no liquidan. Según la Cámara de la Industria Aceitera, en el primer cuatrimestre de este año, las liquidaciones cayeron a casi la mitad de las de 2022. Y esta no es una decisión ideológica. Lo mismo había ocurrido en 2023, cuando aún gobernaba el Frente Todismo. Y a esta decisión de los exportadores cerealeros se suma la huelga de los trabajadores aceiteros, cuyo alto nivel de sueldos los convierte en opositores irreductibles a la cuarta categoría del impuesto a los altos ingresos. Porque si eso pasara por el Senado, tendrían reducción de ingresos. Claro. Ganarían menos. Es decir, porque tienen un altísimo sueldo, tendrían que pagar ganancias en un porcentaje alto, y entonces el mes siguiente ganarían menos que el mes anterior. Bueno, los académicos Enrique Aureli y Juan Abud desentrañan la trama de intereses entre las élites locales y las empresas que controlan la energía, que eso es muy importante. Y Andrés Repar, que es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y miembro de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, detalla por qué él considera que son ilegítimos los precios del gas natural. Bueno, hablando de gases, Pablo, ¿tenés ese audio ahí? Bueno, hay otros gases que forman parte de una clase abierta, pública y gratuita que investigadores del CONICET decidieron impartir al presidente Milei. Nosotros vamos a escuchar el audio, no vamos a ver la imagen, pero la imagen es Albert Einstein escribiendo en un pizarrón, y el audio es el que escuchamos a continuación. Pública y gratuita al señor presidente. Hoy veremos el comportamiento de los gases en profundidad. Cuando un buzo se sumerge en el agua a cierta profundidad y permanece ahí, está sometido a una presión hidrostática proporcional a la profundidad a la que se encuentra. Esta presión aumenta con la profundidad debido al peso del agua sobre el buzo y se mide en atmósferas ATM o en pascales PA. Un pedo de buzo no sube realmente, es físicamente improbable, ya que la presión del agua en profundidad mantendría el gas disuelto en el líquido. Por otro lado, esto puede provocar que el gas disuelto en el agua se libere gradualmente en forma de pequeñas burbujas. Este proceso sería extremadamente lento y contrario al ascenso repentino de un pedo de buzo en la metáfora coloquial. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Por lo tanto, la conclusión de esta primera clase, señor presidente, es: no desfinancie la educación, que usted tanto necesita. Nota al pie. John Maynard Keynes y Friedrich Hayek fueron figuras prominentes en el campo de la economía, y aunque su conocimiento sobre los aspectos específicos de la física, como la presión hidrostática y los pedos de buzo,
no hayan sido el fundamento central de sus trabajos, ni se menciona ampliamente en sus escritos y contribuciones teóricas, se asume que conocían cabalmente los principios de este fenómeno. Bueno, en esta edición hay varias notas sobre el panorama internacional que está tan complejo. Aleardo Laría Rasneri escribe desde la España de Pedro Sánchez sobre la situación de las democracias asediadas. Yo en otra nota te cuento la instigación al genocidio abierta de dos ministros del gabinete israelí, el de Finanzas Bezalel Smotrich y el de Seguridad Itamar Ben-Gvir, que llaman directamente a la supresión de Gaza, al exterminio, a la supresión de Gaza. Y Netanyahu lo tolera porque sin los votos de esa fracción, una fracción que se coloca a la derecha de la ultraderecha, se le evaporaría la mayoría parlamentaria que tiene en la Knesset y pondría fin a su gobierno criminal. Y por último, la represión a los estudiantes que vuelven a protestar en los campus universitarios, como hace medio siglo contra los bombardeos a Vietnam, abre un interrogante sobre la posibilidad de un estado policial en Estados Unidos. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.